La historia que les voy a contar es de un hombre que se hizo famoso por ser el farsante más grande del fútbol mundial. Estoy hablando de Carlos Enrique Raposo. 20 años de carrera profesional, 11 equipos, ningún gol. El jugador brasileño al que le encantaba ser futbolista, pero odiaba jugar con el balón. No sabía jugar ni a las cartas, tenía un problema con el balón, recordaba el ex defensor brasileño campeón de la Copa del Mundo del 94, Ricardo Rocha, sobre Carlos Enrique Raposo, el jugador que estafó el fútbol con su carrera profesional. El Kaiser, como lo apodaban por aquellos años, quería ser futbolista, pero odiaba el fútbol. En una época donde no había tanta tecnología, cumplió su meta. Pasó por más de 10 clubes y jamás disputó un partido completo. A pesar de ser delantero, no tenía olfato goleador, ni un buen desmarque, ni una puntería maravillosa. Sus buenos contactos, la excelente relación con la prensa y un carisma entrañable fueron sus armas para triunfar. Amante de la buena vida, el dinero y la fama, Carlos Enrique Raposo sabía que una profesión en particular podía cubrir sus expectativas. Él quería ser futbolista de élite sin tener que transpirar, y así lo hizo. En 1986, con 23 años, el brasileño comenzó a formar su camino. Conocedor del ambiente futbolístico, se paseaba por las discotecas en búsqueda de algún plantel profesional. Fue en una de aquellas noches donde dio con Mauricio de Oliveira Anastasio, un ícono del Botafogo por aquellos años. Raposo logró contactos, sacó relucir su carisma y entre copas y bromas lanzó: ¿crees que puedas meterme en el primer equipo, no como empleado, sino como jugador? El atacante carioca se dejó convencer y se transformó en su representante. Había que armar una buena imagen para que los directivos del albinegro no duden de él. Lo primero que se le ocurrió fue el apodo: de ahora en adelante serás el Kaiser. El parecido físico con el alemán Beckenbauer fue de gran ayuda. Posteriormente debieron armar un currículum. Allí nació la primera mentira de todas, las que lo rodean. Carlos Enrique decía haber formado parte del Independiente campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental del 84 con una fotografía. Podía comprobarlo, claro. En la imagen aparecía Carlos Enrique, el loco, sin H, que nada tenía que ver con él, pero en tiempos donde la tecnología era escasa, no lo pudieron comprobar. Ese año, y con el cartel de figuras, llegó al Botafogo, y con eso un nuevo inconveniente. Raposo odiaba jugar al fútbol y debía demostrar lo que supuestamente había logrado con los Rojos de Avellaneda. Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicio: me tocaba el muslo, la pantorrilla, decía, y pedía ir a la enfermería. Durante 20 días... Raposo decía estar lesionado. En esa época no existían resonancias magnéticas. Esto lo recordó el propio brasileño en una entrevista con el ciclo Globo Esporte después de su retiro. Cuando los días pasaban, tenía un dentista amigo que me daba un certificado médico con algún problema físico, y así pasaban los meses. En Botafogo creían tener en mí un crack y era objeto de misterio, detallaba el futbolista. Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto, normalmente de unos meses, recibía las primas del contrato y me quedaba allí durante ese periodo. Después de un tiempo, sin jugar, debía emigrar para no levantar sospechas. Gracias a su personalidad forjó nuevos contactos. Uno de ellos fue Renato Gaúcho, exjugador de la Roma y la selección nacional, que lo terminó llevando nada más ni nada menos que al Flamengo. Al año siguiente ya estaba en el FLA,
El Kaiser era un enemigo del balón. En el entrenamiento le pedía a algún compañero que le pegara una patada y así se iba a la enfermería. Allí continuó con las estafas. El exjugador de 24 años llegaba a los entrenamientos hablando por celular en inglés con supuestos agentes europeos, algo sumamente moderno para el 87. Fingía que hablaba inglés y lo hacía todo mal. Un día descubrí que no hablaba con nadie, relató Ronaldo Torres, preparador físico del club. El Kaiser continuaba sin jugar un solo minuto, pero encontró una forma de partir a su nuevo destino. Sus buenos modales con la prensa lo llevaron a su primer fichaje internacional. Internet era un mundo desconocido, las imágenes salían a cuentagotas, un buen artículo escrito a su favor, unas buenas palabras de sus colegas y era el nuevo jugador del Puebla de México. Tengo facilidad en hacer amistades, a muchos periodistas de mi época les caía muy bien, decía Raposo, porque nunca traté mal a nadie. El juego, la comida, el ambiente, nada era del agrado del futbolista. Finalmente recaló en Estados Unidos, en la primera división de los Estados Unidos, y allí estuvo 6 meses. Partidos completos probablemente he jugado algún amistoso, aseguraba Raposo en el 89. Y allí estuvo a punto de disputar un encuentro oficial con su nuevo equipo, el Bangú. Me tocó ir al banco. Curitiba estaba 2-0 a los pocos minutos de juego. Suena entonces el radio de Moisés, el DT. Atendió y me dijo que tenía que entrar, que era un pedido del presidente del club. Comencé a calentar y vi a algunos hinchas que estaban insultando al equipo de atrás del alambrado. Salté el cerco y fui a pelearme con ellos. Y allí, disculpen la equivocación, pero allí me expulsaron antes de entrar. Aquella fue la maniobra que encontró para continuar con su mentira. En el entretiempo, el presidente bajó furioso a increparlo, pero Raposo fue el que habló primero. Antes que diga cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro, así que nunca voy a permitir que los hinchas digan de mi padre que es un ladrón, que hace cosas malas, y eso es lo que dijeron los hinchas de usted. Entonces el presidente abrazó a Raposo, le dio un beso y le pidió perdón. Le digo a usted que de acá a una semana o 15 días se va a librar de mí, pero él llamó a un dirigente para que me renovaran el contrato 6 meses más, dijo Raposo. Esto lo confesó en un medio brasileño en 2011. Consultado por otra revista, también otro periodista dijo conocer la historia de Raposo, que cumplió el sueño de cualquier futbolista profesional. Llegó a Europa en el 90, aterrizó en el Ajaccio francés como una estrella. Desde su presentación debó utilizar recursos para matizar su poca habilidad con el balón. El estadio era pequeño, pero estaba lleno de hinchas. Creía que solo entraba a saludar a los simpatizantes, pero había infinidad de balones. Teníamos que entrenar, se iban a dar cuenta que era horrible. Empecé a agarrar la pelota y se las pateaba a los hinchas, mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Los aficionados se enloquecieron, mientras que los dirigentes se agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron recuerdos. Habré pateado unos 50 balones y no quedó ni uno. Como si fuera poco, el brasileño se ganó a la afición gala en solo 20 minutos de un partido. Apenas ingresó al campo se hizo el desgarrado, pidió seguir a pesar del dolor. Amor a la camiseta. Finalmente volvió a Brasil, donde pasó por América, Vasco da Gama, Fluminense, Palmeiras y Guaraní, hasta que finalmente a los 38 años optó por retirarse. Me siento culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente. Mucha gente buena creó expectativas a mi alrededor y nunca obtuvo resultados, remarcó Carlos Enrique Raposo, quien aseguró: no me arrepiento de nada, los clubes engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que tomarse la revancha. La historia increíble de Carlos Enrique Raposo, el farsante más grande del fútbol mundial.